Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, que la paz de Cristo sea sobre usted hoy y siempre. Bien, vamos a escuchar la palabra de Dios y nos ponemos en las manos del Señor, como siempre, sabiendo que Dios tiene una bendición cada día para el pueblo del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres santo, tres veces santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, porque nos has regalado un día más. Gracias por el aire que respiramos, gracias por la vida y gracias por todo, Padre. Confesando siempre, Señor, que fallamos delante de ti, Padre, que somos pecadores delante de ti, Señor, pero pedimos humildemente que tú nos perdones, que tú nos limpies con tu preciosa sangre, Señor. Esta mañana, Padre, enséñanos a hablar, enséñanos a dirigirnos conforme tú mandas en tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios se glorifique de una manera muy especial, mi Dios de la gloria, sabiendo, Padre Santo, que tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te bendecimos en este precioso día, mi Dios de la gloria, porque eres santo, 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 santo. Gloria al Padre, Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Bien, hay una palabra de fortaleza, una palabra que nos llena, una palabra de esperanza para cada hermano, cada amigo, cada creyente, mi Dios de la gloria, Dios santo, poderoso. Cada persona que está en aflicción, cada persona que no sabe a dónde ir, cada persona que está en problema, mi Dios amado, siempre tiene una palabra. Solamente debemos de escucharla, solamente debemos de oírla y atesorarla en vuestras mentes, en vuestro corazón y ponerla por obra y ponerla por práctica, mi Dios amado, santo es. Dice la palabra de Romanos 10, 13 hasta el 17, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, mas todos obedecieron el evangelio. Pues ahí dice: Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Importante en esta preciosa mañana, para ser salvos, tenemos que oír la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Santo, poderoso es el Señor. Para recalcar una vez más que la salvación está disponible para cada persona de todas las naciones y razas, solamente es invocar el nombre de Dios. Esta expresión familiar del Antiguo Testamento, mis santos hermanos, no se refería a un clamor desesperado, sino dirigido a cualquiera deidad, sino al único Dios verdadero, total, como se ha revelado a sí mismo. Una revelación que ahora incluye el reconocimiento de Jesús como Señor. Y eso lo vemos en el versículo 9. Y de aquel a quien levantó de los muertos, entre los muertos, a Jesús. Versículo 9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, mis santos hermanos. Siempre hay una esperanza, siempre hay una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de bendición para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Lo importante es de oír la palabra del Señor. Muchas veces, pues, el ser humano no presta oído a las cosas de Dios, sino que presta oídos a fábulas, presta oídos a otras cosas que no trae bendición, que no llena espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor, que solamente en Jesucristo, solamente en Dios, mis santos hermanos, tenemos la salvación. Si confesares, dice la palabra del Señor,
con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, mis santos hermanos. Hay una necesidad del ser humano, no un simple reconocimiento de que es Dios, el Señor del universo, ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Eso está en Santiago 2:19. Se trata de que una convicción personal profunda, sin reservas, de que Jesús ejerce un señorío directo, soberano sobre esta persona. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado y la plena confianza de Jesús para obtener salvación, un sometimiento incondicional. El Señor es el elemento positivo y da la fe. Así es, mis santos hermanos. Para poder ser salvos tenemos que escuchar y oír la palabra del Señor. Juan 6:45. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Es importante, mis santos hermanos, oír el mensaje y creerle a Dios de lo que Dios nos dice en su palabra. Juan 2:30, vamos a leer que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:3. Veamos, mis santos hermanos, Apocalipsis 1:3. A ver qué tenemos ahí. Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Es importante pensar que solo en Dios hay palabra, mis santos hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro de la Biblia que viene con una bendición para el que escucha su lectura y explicaciones para después responder su contenido en obediencia. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas en el libro, y ponerla por obra y ponerla por práctica, mis santos hermanos. Es solo guardar la palabra del Señor. ¿Y cómo la guardamos? Andando bajo su estatuto, andando bajo sus mandamientos, y ahí podemos nosotros añadir, y ahí podemos nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 nos habla la palabra del Señor, mis santos hermanos, y dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y todo lo que estaba en su casa. Así es, mis santos hermanos. ¿Cómo debemos de ser salvos? ¿Cómo debemos de escuchar la palabra? Aquellos que Dios ha enviado a predicar, aquellos mensajeros, aquellos atalayas, aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos líderes, mis santos hermanos, son encargados de llevar la palabra. Solamente se dispone, gloria sea el nombre del Señor, un corazón dispuesto para que esta palabra accione, para que esta palabra haga efecto en la vida de cada humano, y creer en la palabra. Una vez que uno cree a la palabra, viene, mis santos hermanos, el arrepentimiento para que la persona pueda vivir una vida digna adelante del Señor. Y eso lo encontramos en Lucas 13:3-5. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa palabra del Señor. Lucas 13, de 3-5. Y os digo, no antes, sino os arrepentís y todos perecerán igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino todos os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos, que todos necesitamos de arrepentirnos. Muchas veces, pues, nosotros hablamos, muchas veces accionamos de una manera
distinta. ¿Por qué? Porque creemos que porque una persona ha buscado a Dios es pecadora, creemos porque una persona ha buscado a Dios es mala. Mis santos hermanos, el texto sagrado nos enseña y nos dice que todos debemos de arrepentirnos antes que las cosas sucedan, para que cuando ya sucedan, mis santos hermanos, nosotros estamos en la mano de Dios y Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar de su ira venidera. Hechos 2:38, veamos qué nos dice otro pasaje más de la poderosa y eterna palabra del Señor. Solamente he de creer, mis santos hermanos. Hechos 2:38 dice así: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Esto se refería al cambio de mente, de propósito, de hacer volver al hombre de su pecado a Dios. Este cambio abarca mucho más un simple temor a las consecuencias y al juicio de Dios. Cambiar su mente, cambiar sus ideas, cambiar sus emociones, mis santos hermanos, para evitar a futuro que los juicios de Dios decaigan en esta vida. Solamente he de confesar, solamente he creer a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:32. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 10:32. Nos enseña y nos dice un texto sagrado. Nos dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Algún día pues nosotros vamos a estar en un tribunal de Cristo, y como no le hemos aceptado, le hemos anegado a Cristo aquí en la tierra, Él también nos va a negar allá en el cielo. Es por eso que es importante aceptar el sacrificio, aceptar el amor de Cristo, para que cuando estemos en el cielo, mis santos hermanos, cuando Dios pase lista, nosotros diremos: heme aquí, aquí estoy. Y Jesucristo no nos va a negar. ¿Por qué? Porque hemos estado con Él y estamos con Él. Solamente debemos de confesar la palabra de Dios para poder aceptar el sacrificio que Dios tiene para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 10:9 dice así la palabra. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se habla, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante confesar a Cristo, mis santos hermanos. Una vez que confieses a Cristo, una vez que aceptes a Cristo, viene el bautismo, mis santos hermanos. Eso lo vemos en Marcos 16:15. Veamos Marcos 16:15-16. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Mis santos hermanos, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 3:21. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor, mis santos hermanos, porque aquí estamos hablando palabra del Señor. Primera de Pedro 3:21. Aleluya, santo, poderoso es el Señor. Es importante que tú creas a la palabra, tú creas a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios dice, mis santos hermanos, para que sea salvo. Dice así 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, hablando de la carne, hablando de lo físico, sino como la
aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere a una figura o un tipo que en el Nuevo Testamento servía como expresión terrenal de una realidad espiritual. Se trata de un símbolo imagen o patrón de alguna verdad espiritual, pero enseña aquí el hecho de que 8 personas estuvieron en el arca y que pasaron por todo el juicio sin sufrir daño alguno, lo cual es análogo a la experiencia del cristiano en la salvación al estar en Cristo, quien es el arca de la salvación eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Mis santos hermanos, tenemos como ejemplo que Noé y sus personas estuvieron en el arca, y esa arca representa y esa arca simboliza a Cristo. Ellos fueron salvos. Asimismo, nosotros en la actualidad esa arca es nuestro Señor Jesucristo, y por eso nosotros tenemos que ser salvos a través de Él. Solamente debemos de vivir una vida piadosamente adelante del Señor, y eso lo encontramos en Romanos 12, versículo 1 y 2, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere, mis santos hermanos, en este texto bíblico, Dios quiere que tú vivas una vida piadosamente delante de Dios, una vida humildemente delante de Dios, y que vayas despojándote poco a poco los pecados, y que vayas dejando poco a poco los pecados. ¿Por qué? Porque este es un proceso. La vida del cristiano es un proceso, la vida del cristiano es una transformación, y tienes que transformar tu cuerpo, en especial tu cuerpo, en moldearlo hacia la voluntad, hacia el camino, hacia el progreso, a lo que Dios nos habla a través de la palabra, presentándonos día a día, mis santos hermanos, como un culto racional adelante de Dios, limpiándonos y perfeccionándonos a través de la palabra del Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña y lo que la palabra nos exhorta en esta mañana. Tú que eres cristiano, tú que vives de acuerdo a la palabra de Dios, tienes que ser un ejemplo, tienes que vivir la palabra de Dios, caminar bajo los preceptos, andar en santidad, vivir una vida piadosamente, mis santos hermanos, cuidarte de dar un buen testimonio delante de Dios, hablar siempre la verdad, no andar con lisonjera, no andar con quisquillo, no andar con mezquindad, no andar con hipocresía, sino vivir la palabra conforme está escrito, mis santos hermanos, para ser ejemplo, para llevar buen testimonio a las personas que no te conocen. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, y que esta palabra sea sembrada, sea sellada en vuestro corazón hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.